¿Dónde? Dios crea al primer hombre, ¿sí? Y luego le muestra todo lo que hizo para él. Le entrega a una mujer y él se da cuenta que es Dios quien le crea todo esto. Conoce y ve a Dios. Inicia una relación con Dios, pero decide ignorarlo. Y entonces, aquí es donde el hombre se encuentra. La idolatría de hacer su propio Dios y reemplazar a Dios con algo es lo que conduce a toda esta lista de pecados. Fornicación, ya hemos hablado de fornicación, viene de la palabra porneia, de donde viene todo desorden sexual dentro y fuera del matrimonio. Perversidad, deseo de hacer mal con sevicia. ¿Creen que no tenemos eso en nuestro mundo actual? Absolutamente. Avaricia es literalmente el comezón por tener más de lo que se tiene. El mundo vive en una constante avaricia. Maldad es todo lo contrario a lo bueno. Envidia, dolor mísero por la prosperidad de otro. Sentir miseria en el corazón por lo que a otro le va bien. Esa es la envidia. La pregunta es, ¿creen ustedes que la envidia es un pecado pequeño? Cuídense, cuidémonos, porque a veces decimos, yo no podría vivir con una vida homosexual, yo no podría vivir con una vida de estar robando, de matar, de asesinar, pero tenemos ahí debajo la envidia, ¿saben? Para que ustedes se den cuenta lo grave que es la envidia, en Mateo 27:18 nos dice que Pilato sabía que Jesús había sido entregado por envidia. En otras palabras, la envidia puso a Jesús en la cruz del Calvario. No es un pecado menor del cual no podamos cuidarnos. Cada una de estas listas y cada uno de nosotros, ¿cuántos han experimentado la envidia, la propaganda? La envidia es mejor despertarla que sentirla, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido eso? Hemos experimentado que la bendición de mi hermano se convierte en mi fracaso y yo quisiera tener lo que él tiene y mis ojos saltan y anhelo lo que esa persona tiene. No es un pecado menor, es algo que tenemos que cuidar nuestro corazón. Homicidio, matar a otros, contiendas, peleas, riñas, engaños, una vida de mentira, malignidades, el deseo de hacer mal, murmuradores, intrigando y calumniando, detractores, hablar mal de las personas a sus espaldas, aborrecedores de Dios, personas que odian a Dios, ¿sí? Injuriosos, alguien que es violento con sus palabras, alguien que quiere herir con sus palabras. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido injuriosos? Hemos realmente de decir algo que le duela a esa persona, decirlo con esa intención, es un injurioso. Pero también soberbio, alguien que se cree más que otro. ¿Cuántas veces nos hemos creído más que otros porque tenemos un título, porque vivimos en cierto estrato, o porque tenemos algunas bondades que Dios en su misericordia nos ha regalado y nos queremos, nos creemos, nos sentimos más que otros? Y saben, es algo que tenemos que menguar y recordar. Cada vez que Dios te regale algo y lo tienes, y eso inmediatamente te llena un orgullo como, tengo esto. Y es, Señor, pero si esto no ha de servirte a ti, ¿para qué? Y es la forma en que podemos bajar nuestro orgullo todo el tiempo y recordar al Señor. Soberbios, altivos, inventores de males. Altivos son aquellos que continuamente se están exaltando a ellos mismos. En otras palabras, un altivo también es aquel que le gusta escucharse hablar. ¿Han escuchado personas así? ¿Que les gusta escucharse hablar? Les encanta, no escuchan a nadie, sino lo que ellos hablan es lo más importante. Inventores de males, pudiendo nosotros colocar la capacidad. A mí me sorprende cómo las drogas, el narcotráfico, todo esto, gente contratan a químicos, físicos, o sea, gente que mejor dicho, tienen una cabeza cuadrada de números y todo, pero están inventando ¿qué? El mal. ¿Cómo transportar la droga? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vieron esa serie de Pablo Escobar y todo el tema, cómo la llevaron en naranjas, en todo lo metieron,
en las llantas de los aviones, en todo lugar, y uno dice, qué loco, o sea, y uno piensa a veces, uno no se le hubiera ocurrido, pero uno dice, bueno, vamos a construir, ¿qué ideas tienen ustedes para ir a edificar y para ir a compartir en el parque? Como que no viene ninguna idea, pero uno dice, vamos a asustar a fulano de tal. ¿Cómo lo asustamos? Uy, no, ¿por qué no le ponemos, apaguemos todo? Y uno dice, qué creatividad para el mal, pudiendo tener una mente, unas manos, unos ojos, una boca, todo para el bien. Estamos ávidos para el mal, para la maldad, es parte de nuestra naturaleza, de la cual no podemos darle rienda. Recuerden esa concupiscencia, porque si sigues con esa concupiscencia y no te arrepientes, Dios te va a entregar a tu propia concupiscencia, y tu propia concupiscencia te va a alcanzar. Ese deseo interno llevado al pecado, llevado a la práctica, te va a alcanzar y va a traer una consecuencia a tu vida. Desobedientes a los padres, rebeldía hacia los padres, ¿cómo abunda en nuestros días? Necios, una persona que no entiende, sin afecto natural, no aprecia en la familia. ¿Cuánto es apreciada la familia hoy? La familia no tiene el valor que tenía anteriormente. El reunirse después de algo, un domingo, sentarse, charlar, tomarse en esos solares de las casas estaban diseñadas para tiempo en familia. Ustedes notan, las casas estaban diseñadas para esos padres que tenían tantos hijos y todas las casas estaban diseñadas para reunirse, todo el mundo se sienta en la silla, en el solar, a veces tenían el horno de leña y dicen, hagamos aquí algo, y eso traía la unidad de la familia. Hoy día la familia vale nada para nuestro mundo moderno y nosotros tenemos que luchar contra esto, ¿sí? ¿Qué más nos habla? Nos habla también de implacables, aquella persona que no está dispuesta a perdonar, no olvida. Alguien que no olvida es una persona implacable, sin misericordia, que paga mal por mal. Es una persona sin misericordia, aquella persona que está dispuesta a pagar mal por mal. Esta es nuestra civilización moderna. ¿Saben algo? Entre más nos acerquemos al final, cada vez será peor, porque cada vez el hombre ha decidido sacar a Dios de la ecuación de sus vidas. Nos da ejemplos concretos aquí Pablo de las cosas que no convienen, pero noten algo aquí, cómo los pecados que socialmente son aceptados, ¿sí?, como avaricia, envidia y orgullo, son incluidos en conjunto con los pecados socialmente inaceptables. Socialmente, ¿qué el mundo no acepta? El robo, el asesinato, ¿sí?, la violación, socialmente ni se nombra, o sea, es algo, pero hay otras cosas que socialmente sí son aceptados. La envidia, uy, ¿sí está fulanito? Uy, y te diste cuenta el carro que compró, uy, no, ¿qué estará haciendo? ¿Qué le estará revolviendo? ¿No se dice eso? ¿Qué le estará revolviendo? Es un ingeniero, va, viene, tal, o sea, inmediatamente la cizaña, el hablar mal, el detractor, la envidia. ¿Qué estará haciendo? Uy, sí, porque es que yo hasta donde sé, un arquitecto no gana tanto como para tener eso mínimo de ver que está trayendo los materiales de construcción de la empresa. Y no podemos ver que la gente prospere porque lo está haciendo mal o algo. Y aquí Pablo lo que está haciendo es colocar en esa lista de pecados que socialmente, de hecho, está metido dentro del vinito social, que la gente socialmente reúne y lo charla y lo ve como también. Lo que quiere decir aquí es inaceptable delante de Dios, ¿sí? Esto es lo que ocurre con un hombre que se aleja su corazón de Dios. Es un impío que lo vuelve un hombre injusto con los hombres, implacable. ¿De dónde viene toda la violencia, inmoralidad y crueldad? Los hombres han abandonado el verdadero conocimiento de Dios y el estado de la sociedad es un reflejo del juicio de Dios sobre ellos. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, o sea, ellos lo entendieron. Miren que no es algo que no sepan. Ayer hablaba con Edinson estábamos hablando con los muchachos y les decía que en una competencia mundial de motocross, algo que me llamaba la atención era cómo
dentro de la presentación era fulano de tal, el país de origen, ¿sí? Su edad y por último como carta de presentación la cantidad de fracturas que tenían, ¿sí? Y de hecho decía que dentro de las fracturas había uno que estaba lesionado, fracturado y estaba compitiendo y eso se veía como wow. O sea, ¿creen ustedes que un motociclista, una gente que hace aspirueta y todos que no saben ni son conscientes de que están en contra de la gravedad y que están corriendo un peligro? Ellos lo saben, como aquel que está haciéndole infiel a su esposa, sabe que donde su esposa lo pille va a perder su esposa, va a perder a su familia, algo va a ocurrir. El que está robando sabe que si la policía lo pilla se va a ir a la cárcel y quizá ha podido ver la gente que está en la cárcel, el amotinamiento que hay, la vida tan dura que se vive. ¿No lo sabe? ¿No lo sabemos? Lo sabemos. No escuchamos las noticias de que enfermedades de transmisión sexual, del papiloma humano, simplemente es cáncer de cuello de uterino por tanta promiscuidad. O sea, sabiendo esto, que habiendo entendido el juicio de Dios, viene un juicio, pero hay otro que se experimenta aquí como consecuencia del pecado, que los que practican tales cosas, recuerden, es la práctica. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Nosotros practicábamos esto, pero ahora ya no vivimos esta clase de vida. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando Pablo dice esto, sugiere que el conocimiento de las cosas divinas que las personas tienen no han sido borrados totalmente por su caída en el pecado. O sea, aunque la persona ha caído en el pecado, no se le borró de que hay algo en su mente, en su corazón que le está diciendo que es la conciencia, la creación, la palabra de Dios. Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, le está diciendo, estás mal, vas por un lado incorrecto. Por mucho de lo que está haciendo, no ha sido borrado. Entonces, aunque las mentes de los seres humanos ya no pueden funcionar como debieran, porque es una mente reprobada en el verso 28. Las personas todavía pueden entender que las cosas que hacen merecen la pena de muerte establecidas por Dios. La pregunta es, ¿quién de nosotros no ha practicado la lista que acabamos de ver en un pasado? Espero que no sea nuestro presente, ¿sí? Y aún una de las cosas que podemos orar, Señor, borra ese posible temor que puedo sentir de mi vida desordenada. Tuve una vida desordenada, Señor, no te conocí o conociéndote te ignoré, Señor, perdóname. Y Dios es tan lindo de poder borrar aún esa consecuencia que podríamos experimentar aquí. Y si no la borrar aquí, tengo la plena confianza, la certidumbre, la certeza, la confianza de que ha sido borrada mi lista de pecados por la sangre de Jesucristo y que no voy a experimentar una muerte segunda, que es lo tremendo, porque esa será eternamente. Si experimento aquí algo, serán años y puedo morir de ello, pero serán años, pero eso no cambiará, el sufrimiento no se comparará con la gloria que habrá de venir. Muy importante. Entonces, es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. Y todo el mundo lo sabe. De hecho, si hacemos la pregunta, si murieras hoy, ¿a dónde irías? Muchos se quedan callados y luego dicen, al cielo, espero. ¿Sí? O cuando se ven con su vida turbulenta, o cuando ven que un temblor, o ven que el avión está pasando una turbulencia y que esa turbulencia no para, hasta el más ateo empieza a decir un Padre Nuestro, porque hay algo dentro de su corazón que le está diciendo, papá, no va más. ¿Por qué viene el temor de la muerte? El temor de la muerte realmente es por el pecado, porque hay una conciencia, hay algo que Dios ha establecido, un juicio por venir, ¿sí? Y entonces, pero tristemente algunos han llegado a la cauterización de la mente. Por eso, entre más rápido reconozcamos que hemos pecado, que somos culpables, y como dijo el apóstol Pablo, y yo soy el primero, más rápido podemos salir de ese estado en el cual estuvimos sumidos o estamos sumidos. Si tú reconoces que eres un culpable delante de Dios, es la muestra de un arrepentimiento genuino. Eres un culpable donde le dices, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, yo merezco que tu ira me consuma, pero Señor,
Gracias por perdonarme, gracias porque he creído en tu Hijo. Inmediatamente me pongo bajo la gracia. Y por eso decíamos el jueves, para terminar, que antes de nosotros llevar a alguien al monte de Sión, que significa el monte de salvación, tenemos que llevarlos al monte Sinaí, ¿sí? Porque en el Sinaí fue donde fueron entregadas las leyes, y en el monte de Sión es el monte de salvación. Si yo no reconozco que en el monte de Sinaí, donde Dios estableció las leyes, y yo me veo en ellas y digo soy culpable, yo no podré valorar y aceptar el monte de Sión, que es salvación, que es esperanza. Entonces necesito primero verme confrontado con la ley de Dios, pero ahora su gracia es el que me ha cubierto a través de su Hijo Jesucristo. Por eso les animo en esta mañana, si alguno de ustedes está viviendo una vida en desorden, una vida que no agrada a Dios, pídale perdón al Señor, no juegue, no se sienta como el homosexual que se llama libremente gay con una sonrisa porque siente que es amigable, que nada ocurrirá para él. Pero muchos que han salido de ese estado han dicho la mentira y el engaño que han experimentado viviendo esa vida, ¿sí? Que pensaban que tenía una sonrisa, que era gay, que era alegre, gozo, felicidad, pero era una mentira, era un engaño. Así es el pecado. Al parecer es como un dulce que está en tu boca y que te sabe chévere, pero que luego trae amargura, por así decirlo, a tu vientre, a tu vida. Entonces, vamos a pedirle al Señor, y quiero que inclinemos nuestros rostros y pidamos al Señor de su misericordia y de su gracia. Padre, gracias por esta mañana, Dios. Hoy, Señor, nos has demostrado una vez más, a través de este escrito que el apóstol Pablo dejó, inspirado por tu Santo Espíritu, de la culpabilidad de todos los seres humanos. Todos nosotros somos culpables, Señor. No existe uno solo en este recinto que no sea culpable y merecedor de tu ira. Pero algunos de los que estamos aquí, y espero que todos, y si tú no has aceptado a Cristo, es bueno que le digas: Señor, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy un pecador, reconozco que tú eres Dios, que moriste por mi pecado, al tercer día resucitaste de los muertos y estás sentado a la diestra del Padre, y gracias a esa muerte, a esa resurrección, a esa promesa de que regresarás, al creer en ti, al confiar, depender y abrazarte como mi tabla de salvación, reconozco que seré librado por fe, dice tu palabra, que por fe somos librados de esa condenación eterna. Gracias, Señor. Cuán buena noticia es saberlo, Dios. Cuán buena noticia es saber que yo, Hernando Vargas, soy culpable delante de ti, Señor, que soy merecedor de la ira tuya, Señor. Pero cuán hermoso es escuchar que el Evangelio son esas buenas noticias, que tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has limpiado, Señor, cuando te confesamos nuestro pecado. Qué maravilloso es, Señor. Qué maravilloso, Dios. Cada vez que voy a la cárcel a ministrar a esas personas que están allí, una de las cosas que siempre recuerdo es: yo debería haber estado en ese lugar, pero por tu misericordia y por tu gracia, Señor, me libraste y entendí mi libertad y entendí mi salvación, porque hoy te sirvo, Señor. El propósito de sentirnos libres, de haber sido libertados, no es para sentirnos bien simplemente, sino para servirte a ti, Señor, para proclamar a otros el extravío en el cual se encuentran, que necesitan volver al camino, al único camino, a la verdad y la vida que eres tú. Señor, esta palabra es confrontante, pero también es refrescante, refrigera nuestra alma al recordar quién eres tú, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Te damos gracias. Amén.